Bien, y ya estamos listos para iniciar este capítulo de hoy, donde vamos a hablar sobre carbono neutralidad, pero también vamos a conocer este tipo de empresas que son las fintech. Y para eso tenemos invitado hoy día a Hussam Sufan, que es gerente de marketing de la empresa Chipax. Hussam, bienvenido a este programa. Hola Nancy, muchas gracias por la invitación. Hussam, estamos súper interesados en conocer lo que primero te vamos a preguntar para que también aclararle al público que nos escucha sobre qué son estas empresas fintech. Y partir desde ahí y después hablamos sobre lo que nos convoca, que es el tema de sustentabilidad. Perfecto, sí, es súper importante crear ese concepto que últimamente se ha hecho muy conocido, sobre todo en el mundo startup, el mundo tecnológico. Y una fintech, como para definirlo de manera simple, es una empresa que se dedica a la industria financiera en algún nivel de los procesamientos de pago, por decirlo de alguna manera. Hay fintech que se dedican al cliente final, como son la B2C, y hay empresas como Chipax, que en nuestro caso, que nos dedicamos a la industria más B2B, y nosotros como foco tenemos como propósito ordenar las finanzas, sobre todo en los pequeños y medianas empresas, o pymes como ya todos las conocemos. Entonces es un software que nosotros les prestamos a las empresas con el fin de que ellos tengan claridad financiera en cualquier momento donde se conectan al servicio puesto interno en el caso de Chile, o o chat también en el caso de México, y al banco como para, ¿no es cierto?, tener todo claro en un solo lugar, como en un solo ecosistema. Buenísimo. Y eso significa, obviamente, que las empresas no tienen que hacer toda la inversión para desarrollar sus software, sino que se suben a los servicios que ustedes dan. Porque me imagino que no solo software, sino que hay servicios de por medio. Exacto, exacto. Y muchas veces sucede, sobre todo la realidad en Chile, que un gran porcentaje, me atrevería a decir que entre el 70 y 80 de las pymes llegan a quebrar por no tener claridad financiera, por no saber su flujo de caja, por no tener liquidez. Y un aspecto importante, y nuestro compromiso como Chivas, es justamente ser ese aliado estratégico de la compañía, sobre todo con foco en el dueño de la empresa o el área de finanzas, que a través de una plataforma súper simple de entender puedes saber si tu negocio está sano o no financieramente. Buenísimo. ¿Te parece si partimos con el tema que nos convoca? Igual me encantó que aclararas el concepto. Partamos con esto de la carbono neutralidad y sabemos que hay hartas expectativas en términos de que las empresas comiencen a cambiar. Y ustedes, una empresa del área fintech, parten con esto y de hecho las empresas nuevas parece que tienen un compromiso mayor con la sustentabilidad y parten con esto dentro de sus estrategias. A ver si nos das cuenta o partimos conversando sobre la estrategia de Chipax en materia de sustentabilidad. Exacto. Mira, eh, te voy a contar el origen de esto como para generar el hilo conductor como y explicarle a la gente de cómo llegamos a donde estamos hoy día, siendo certificados como carbono neutral. Nos dimos cuenta a través de una medición interna del equipo de en qué aspectos estábamos haciendo las cosas bien y en qué aspectos quizás no tan bien o habían oportunidades de mejora. Y el aspecto que peor, comillas, salió fue justamente en que no habían iniciativas asociadas en ese momento, cuando se hizo esta medición hace algún tiempo atrás, en aspectos de carbono neutral o sustentabilidad en ese entonces. Entonces ahí, ¿no es cierto?, eh, nos pusimos la camiseta, ¿no es cierto?, con el propósito, hicimos, a ver, si tenemos todos estos aspectos buenos y uno no, hagámonos cargo. Y en esa búsqueda encontramos esta certificación, ¿no es cierto?, de carbono neutral, donde me imagino que ustedes saben mucho mejor que yo, pero hay miles de iniciativas que uno puede apoyar alrededor del mundo. Por ejemplo, hay unas en Brasil, hay otras afuera de Latinoamérica, y la que más nos pareció relevante es ir hacia Colombia. ¿Y por qué Colombia? Porque era una zona bien rural, donde son alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados que quisimos ir a cuidar y proteger, ¿no es cierto?, a través de esta estrategia de carbono neutral. ¿Y por qué elegimos esa zona? Principalmente porque Brasil ya tenía muchos proyectos, ya estaban bien financiados, y Colombia estaba un poco, eh, por ejemplo, un poco más como relegada a esta historia, y además porque nuestro equipo, ¿no es cierto?, hay personas de Colombia también, entonces sentíamos
identificación mucho más cercana. Entonces, así partió, ¿no es cierto?, identificando nuestro compromiso. Y una información curiosa que después de ver todos los estudios que entrega la empresa que te certifica, ¿no es cierto?, es que alrededor del 76% de carbono se refleja en los servidores que ocupamos. Y eso es una información súper relevante sobre todas las fintech o startups o empresas que hoy día existen. Estoy seguro que el 80% de ellas, su emisión se concentra en eso. Entonces, hoy día estamos buscando distintas iniciativas que nos permitan migrar a otro tipo de plataformas y sistemas con energías renovables, por ejemplo, con el fin de disminuir ese 76%. Sumado a eso, que fue una iniciativa más, o sea, esa es la estrategia, ¿no es cierto?, a seguir y comprometernos de forma anual. Como equipo, internamente como Chipvax, nosotros tenemos semanalmente un seguimiento de distintas iniciativas que apoyen esta disminución de la huella de carbono, como por ejemplo ahorrar agua, reciclaje, que la alimentación sea mucho más saludable y eliminar, por ejemplo, un consumo de la carne cada cierto tiempo. Entonces, le damos esa libertad al equipo que pueda elegir distintas iniciativas y hacemos championships internos donde la persona que se compromete con el compromiso y es la primera en responder o hacerlo, se gana un premio, por ejemplo. Entonces, nos preocupamos de manera activa, que no solamente quiere como una empresa carbono neutral que hace algo muy lejos de su realidad, sino que internamente también lo hacemos como equipo Chipvax. Super. Pame, ¿quieres preguntar algo? Está muteada, parece. Sí, ahí sí, no, qué Sí. interesante la mirada, porque me hace acordar a las empresas B un poco, ¿no? Que en el sentido de ir migrando hacia esa certificación de sustentabilidad y también compromiso con el equipo. ¿Eso lo han pensado ustedes, migrar hacia, porque eso es parte de, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos súper abiertos a probar distintas certificaciones e iniciativas que nos acompañen y que sumen hacia el mismo horizonte. Si saliera B, si saliera la carbono neutral u otras, probablemente la evaluaríamos. Ahora sí, como para estar bien enfocados, ¿no es cierto?, queremos cumplir los protocolos y el proceso que nos invitan a hacer con el fin de ir disminuyendo, porque esto, yo no sé si ustedes sabían, pero es retroactivo. O sea, por ejemplo, tú las emisiones que hiciste ahora estás ocupándote de disminuir las que ya hiciste. Entonces, al final es como un proceso evolutivo que siempre va a ir midiéndose y regulándose, y quisiéramos poner mucho foco en ello junto con la iniciativa. Sin embargo, estamos a certificaciones como empresa B o como otras que aparezcan en el camino también. Y Husam, no sé cómo partir o cómo hacerte la pregunta, porque una cosa es, me imagino, en estos proyectos, es como tener un crédito, o sea, yo apoyo este proyecto y en el fondo lo que yo estoy emitiendo se compensa, ¿cierto? Exacto. Apoyo un proyecto ya. ¿Cómo llegan a conocer cuáles son las iniciativas? ¿Hay algunas veces en Chile? ¿Hay empresas que apoyan? ¿Los que certifican te ayudan a buscar las iniciativas? ¿Cómo se hace el proceso? Sí, es un proceso bien interesante. Hay hartas entidades que te pueden acompañar en el camino. Nosotros elegimos la oficial, ¿no es cierto?, encargada de emitir a nivel mundial la certificación de carbono neutral, donde uno hace la postulación, ¿no es cierto? Ellos, esto puede servir de cara a otras empresas que se quieran aventurar a este desafío. Uno se contacta con estas empresas, ellos te mandan una serie de mediciones a hacer, ¿no es cierto?, que internamente uno tiene que responder con mucho compromiso y transparencia, como para que de verdad realmente valga la pena, ¿no es cierto? Después, misiones abiertas por categoría de trabajo, por ejemplo, en cuanto a servidores, en cuanto a viajes, Con problemas. Husam, muy específico, muy al detalle, ¿entiende? ¿Soy yo? ¿Hay un problema de audio? Sí, estás con un problema de audio. A ver, voy a cambiar mi... Voy a hacer una pausa, vamos a ir a una pausa musical, una cortina mientras tanto, para darle ahí tiempo a Husam para ver si se conecta en una red mejor.
No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Susan, tuvimos un pequeño problema de conexión, así que ahí estamos volviendo con la entrevista. Quedamos en la pregunta que te había hecho sobre cómo se había iniciado este proceso y nos estabas contando de esta organización que de alguna forma certifica y que los ayuda a buscar estas iniciativas. Estábamos ahí escuchando cuando se nos cortó un poquitito el audio. Y tuve un problema con estos audífonos, que a veces se cortan, lo siento. Pero como te contaba, esta institución oficial, ¿no es cierto?, que certifica sobre las iniciativas globales de carbono neutral, entregan una medición que la empresa tiene que hacer de forma muy responsable y transparente, respondiendo distintas variables. Por ejemplo, los equipos de trabajo, la cantidad de viajes que se hacen, y toda la cantidad de servidores, que era lo que te comentaba antes, que uno incidía. Entonces, después de eso, uno obtiene el resultado y ellos te proponen una lista de distintas iniciativas. Es la empresa que certifica, que te sugiere, hay algunas en Chile, otras en Colombia, otras en Brasil, y nosotros, como te decía antes, elegimos Colombia porque no era una zona muy apoyada, generalmente, y había muchas iniciativas y causas asociadas a esta empresa. Por ejemplo, que se reforeste los 13.000 kilómetros de reforestación que existe en ese lugar. Habían acciones asociadas a las personas que vivían en esa localidad, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esa gama de iniciativas asociadas que habían a Colombia en particular, fue porque la elegimos. Entonces, eso es un compromiso anual que, como les decía antes, también es retroactivo. O sea, yo hoy día me comprometo a neutralizar las emisiones que ya emití. Entonces, eso también es relevante de cara a las empresas que se quieran aventurar en esta certificación, que entiendan ese concepto. Son acciones que uno hace, que las emite después con estos compromisos que uno adquiere a través de acciones puntuales con distintos lugares y países y comunidades. Estaba pensando qué importante que las organizaciones que tenemos en Chile puedan avanzar a esta certificación, Nancy y Justam, porque hay organizaciones como Reforestemos Patagonia, por ejemplo, que extraordinario trabajo que hacen, porque efectivamente los bosques que se queman, ¿no es cierto?, es cada vez más significativo, y si uno puede contribuir, está como arreglando dos problemas de una vez. Entonces, pero por falta de estas certificaciones, o acreditar estas certificaciones de carbono neutral, no podemos usarlas. Entonces, qué importante es poder avanzar como país también en eso, ¿ah? Sí, y ahí solo para complementar el por qué realmente nosotros nos comprometimos, valga la redundancia, en el tema, fue porque el mismo equipo nos abrió los ojos. Es decir, si ellos no hubieran generado esa alerta, esa alarma de que no estábamos haciendo algo activamente en ese aspecto, probablemente hoy día no seríamos carbono neutral. Entonces, también hay un aspecto bien generacional, de que hoy día, sobre todo empresas fintech y startup, es un público muy joven, un público muy millennial en general, que tiene esa conciencia por preocuparse por el entorno, preocuparse por... lo que no estoy diciendo es que empresas quizás formadas en otras generaciones o una estructura mucho más robusta y grande, o sea, foco de ellas también. Ejemplos hay muchos. Sin embargo, creo que hoy día el impulso lo da una generación más joven que se preocupa por que en el lugar donde tú trabajes sea responsable, además, con tu ecosistema. Y eso es como ese propulsor que invita a la empresa a tomar la decisión de certificarse. Que son parte de las transformaciones culturales que necesitamos, además, ¿no? Que lo hemos conversado. De hecho, claro, y de hecho yo he escuchado, bueno, de hecho tengo millennials, hijos, y toman decisiones de la empresa donde trabajan en base a eso. Ya claro. Como que no aceptan trabajar en empresas que no estén comprometidas con el tema de la sustentabilidad. Entonces, claro. Definitivamente un cambio generacional, un cambio cultural en este cambio de generación. Y de todas maneras, yo mientras te escuchaba, me imaginaba una empresa grande haciendo todas estas mediciones. Hay un tema de trazabilidad
Y yo creo que también la tecnología va a ayudar a que eso ocurra y tomemos un poquito más de conciencia de eso que no vemos, que a veces pasa, está por ahí, son números que están medio ocultos, y si lo empezamos a sumar es harto lo que a lo mejor tendríamos que hacer. ¿Qué significa en términos de como esa carga de estar haciendo la trazabilidad y cómo las tecnologías también van ayudando? Porque ustedes, siendo una empresa fintech, nacen con la tecnología y nacen con eso incorporado. Sí, mira, claro, quizás el volumen de personas puede influir. Nosotros somos más de 60 personas hoy y claramente se hace más a la mano hacer la medición de cuántos viajes se realizan, cuánta gente está en teletrabajo, cuánta cantidad de electricidad se utiliza. Pero claro, una empresa que tiene 5.000 empleados probablemente sea mucho más complejo. Sin embargo, hay metodologías y tecnologías que te permiten estimar al menos tu proporción. Nunca va a ser exacto. Nosotros, por ejemplo, el resultado fue que teníamos 49 toneladas de CO2 que llegar a neutralizar, que es muchísimo, si uno se pone a pensar. O sea, imagínate que nosotros, como una fintech que somos relativamente chica en comparación a una industria gigante, imagínate una empresa que ocupa muchos más servidores que nosotros, o sea, la cantidad de toneladas emitidas al año al mundo. Entonces, hay un compromiso que es bien invisible si no se hace estas mediciones de forma responsable. Y yo creo que ahí, no sé si todo el mundo está bien consciente de que el hecho de que sea una empresa de tecnología no esté exenta de estas emisiones, claro. O sea, porque igual es alto y de hecho blockchain, inteligencia artificial, todas esas demandan energía, y si los servidores o todo, como tú bien mencionabas antes, no están alimentados con energías renovables, entonces hay una preocupación en esa línea de hacer esos cambios. Sí, es muy cierto esa apreciación que por ser una empresa tecnológica uno tiende a pensar que no emite carbono al ecosistema. Sin embargo, como tú bien dices, el uso de servidores, electricidad y todo lo que conlleva eso, claramente sí tiene un impacto más alto. Ahora, sobre todo lo que mencionaste asociado al mundo fintech, como este boom y esta ola por el tema de criptomonedas y la minería de datos y todo, se han incluso llegado a cerrar lugares por la cantidad excesiva de electricidad que se ocupaba. Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio entre hasta dónde estoy dispuesto a llegar con tal de lograr un objetivo. Entonces ahí yo creo que eso va vinculado mucho de la conciencia que tiene la persona que estamos como equipo liderando una empresa, que a pesar de la tecnología y a pesar de que seguimos desarrollando productos tecnológicos y ocupando más servidores, sí nos preocupa. Y eso es algo que yo veo en el día a día en mi trabajo en Chipax. O sea, las personas sí están comprometidas, sí es una temática atingente en la conversación, y sí se visibiliza como una preocupación del equipo. Y eso responde también a ese recambio de mentalidad y de conciencia que hoy día está afectando no solo aspectos del ecosistema, sino a todo nivel, temas económicos, temas políticos, temas religiosos inclusive, etcétera, etcétera. Y me imagino que, por ejemplo, uno pensaba en el uso eficiente de los recursos y, claro, uno dice agua y energía, pero aquí la demanda de procesamiento también hay que hacerla eficiente. Y hay algunas tecnologías como las que te mencionaba antes, el blockchain, que son demandan harto del uso de capacidad de cómputo. Y exacto, claramente eso uno ahí tiene que ir balanceando, y por lo tanto los análisis, hasta incluso a lo mejor los servicios que tienen las empresas que le brindan servicios a ustedes, son de otro tipo que a lo mejor ni siquiera las tenemos en Chile. No sé cómo está avanzando. Aquí se empieza a dar como un ecosistema distinto de empresas y de servicios. ¿Cómo están avanzando? Es muy buena pregunta, Nancy. Nuestra siguiente aventura o next step en esto es que evaluemos la migración de nuestros servidores a plataformas que ocupen energías renovables. Hoy día nuestros servidores están en la nube de Amazon, y Amazon sí ofrece alternativas
de servidores que ocupan energías renovables. Por lo tanto, obviamente es otro nivel quizás de costo, sin embargo, estamos dispuestos a asumir ese costo con el fin de neutralizar nuestras emisiones. Y también, antes de cerrar y concluir el tema, me gustaría invitar a que las mismas empresas ojalá sumen a sus mismos clientes. De hecho, algo que también nosotros vamos a hacer en el corto mediano plazo es que incentivar a que las empresas que trabajan con nosotros, ya sean clientes o proveedores, se sumen a esta iniciativa a través de diferentes alianzas, a través de ayudarlos en su proceso, acompañarlos también, porque si nosotros ya lo hicimos y conocemos el camino de cómo llegar, también nos gustaría jugar un rol de inspirar a otras empresas a que lo hicieran. Así que, nada, abierta la invitación a que si algunas de las empresas que nos están escuchando en este programa, si quieran aventurar también en este desafío de carbono neutral, nosotros felices de ayudarlas también. Buenísimo. Tenemos que ir a la primera pausa musical contigo y volvemos, ¿te parece? Así que vamos por esa pausa para seguir hablando. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.